¿Está encendido? Ok, ahí está. Ya. Bueno, disculpen esa interrupción por unos segundos. Bueno, queremos compartir su palabra en esta mañana con la ayuda del Señor. Y quiero compartir acerca de lo que o de alguna manera parte de, no puedo abarcar todo, lo que es el perfil de un líder. Entonces, porque hay mucho que hablar. En una ocasión en la reunión de varones hablé de esto. ¿Y por qué es tan importante? De alguna manera porque el varón asume más liderazgo que una mujer. Que la mujer tiene que, de alguna manera, tiene que tener cierto liderazgo, ¿verdad? Bajo autoridad o como sea, pero tiene que tener liderazgo, ¿verdad? Pero el varón normalmente Dios nos ha encargado de llevar nos ha dado esa gracia, pues, de poder ser líderes. Entonces, bueno, entonces necesitamos desarrollar un carácter de líder, ¿verdad? Y entonces, quiero poner algunos ejemplos. Y una de las cosas que un líder necesita, y es importante en realidad, les digo, es importante. Por ejemplo, todos nosotros, los que estamos acá, la mayoría le queremos servir a Dios. ¿Es así? Queremos servirle a Dios. No cometamos el error que a veces decimos, yo soy María y no Marta. No, en realidad eso no es correcto. Es decir, yo soy una adoradora y no quiero servir. No, en realidad es que nos está dando el perfil de las dos y unidas las dos hacen un buen trabajo. O sea, tenemos que tener nuestra comunión con Dios, pero también servicio. Porque el servicio es parte de nuestro llamado, nuestro llamamiento. Cada uno de nosotros tenemos un llamamiento, tenemos una habilidad, tendremos dones. Y es maravilloso ahora que estamos, vemos a veces cómo las personas podemos ver cómo comienzan a surgir ciertas habilidades o ciertos regalos que Dios les ha dado. Y eso es hermoso cuando uno comienza a ver en el pueblo que se levanta una persona que Dios la comienza a usar en esta semana miramos a una hermana ahí donde profecía, ¿verdad? Y así de alguna manera comenzamos a ver ciertas habilidades y ciertos dones en el pueblo. Entonces, para desarrollar esto y de alguna manera tenemos ese llamamiento, tenemos que alcanzar o considerar algunas cosas de que un líder se requiere para ser un buen líder. No tanto de ser un líder, sino ser un buen líder. Porque el líder hay un montón. Hay presidentes, son líderes, pero su liderazgo es pésimo. Vi la inscripción de un líder, de un presidente que ya falleció. Aquí falleció y podría decir el nombre. Que todas las cosas, dice, buenas, la hizo muy malas. Pero las malas la hizo muy buenas. O sea que tenía la habilidad de hacer las cosas bien, pero eligió hacer las cosas malas. Entonces, de alguna manera fue un mal líder, porque hizo las cosas muy bien, incorrectamente. El enemigo, ¿cómo las hace? ¿No las hace muy bien hechas? De verdad. Yo no sé cuántos han ido al parque de Disney. Ustedes saben, todo eso lo opera el enemigo. Pero hermano, nos enseñan de cómo tratar a las personas. Es un servicio de alta categoría. ¿Ya? Son enseñados de esa manera. Es una de las cosas que me sorprendió de ese parque, la manera que atienden a las personas.
Y es porque le enseñan a trabajar para una de las compañías más prestigiosas del mundo. Pero nosotros trabajamos para la compañía más prestigiosa de todo el universo. Es diferente, ¿no? Servimos al Señor. Lo que pasa es que aquí hay una paga y acá la paga es más grande, mayor, 7 veces más, 10 veces más, 15 veces más, 1.000.000 de veces más, pero no la recibimos ahora. Y nosotros nos gusta que al contado, ¿va? Tu recompensa no está, no es ahora. Como un pastor un misionero que fue a Europa después de largos años regresó y entonces estaban muchas personas esperando en el puerto y dijo: wow, nos están esperando. Bueno, lo merecemos, tanto trabajo, ¿verdad?, que hicimos. Y cuando llegaron, resulta que ahí mismo venía una persona muy reconocida, un príncipe de no sé dónde, y entonces a él lo estaban esperando, a él ni un solo, nadie. Y él dijo: no es posible, Señor, a mí nadie me está esperando, y ahora que regreso a casa. Y entonces escuchó la voz la voz de Dios que le dijo: es que tú todavía no has llegado a casa, pero cuando llegue, su recompensa será grande, ¿verdad? Entonces, el liderazgo en nosotros tenemos que desarrollar un carácter fiel para ser un buen líder. Y por eso hablamos el otro día, ¿se recuerdan? Hablamos de las deudas. Un buen líder no puede tener esas cosas. Primero, porque es mal testimonio. Y no es un bien para nuestra vida. No es un bien para tenemos el anatema en nuestra casa con la deuda. Yo les dije eso. O sea, quiere decir que eso nos acarrea lo que, pues no salimos y nunca salimos, que no hacemos. Bueno, no es el caso ahora ni es el tema ese, pero es parte. Entonces un líder tiene que desarrollar un carácter fiel. Pero también ahora quiero hablarte de algo que un líder debe desarrollar y se llama madurez. Hermanos, no podemos, y a veces como pastor puedo cometer el error de poner a un recién nacido. Y bueno, soy humano y lo tengo que reconocer. Pero no es mi intención, es buscar personas maduras. Por eso dice en Timoteo: esto encarga a hombres fieles que son idóneos para que enseñen a otros que han pasado un proceso. Dios llama a David, pero primero le enseña cómo liderar, cómo prepararse, cómo defender una oveja para ir a defender a su pueblo después. Ahí desarrolló un carácter fiel. Pasó un proceso. Los líderes tienen que pasar un proceso. Ahí cualquiera dice: yo no soy líder. No, tú te lideras en cualquier área, de una u otra manera. En tu casa, en cualquier lugar. Y debemos desarrollar ese carácter si queremos servirle a Dios. Si no desarrollamos un carácter de un liderazgo en nosotros, entonces vamos a ser movidos por acá y por allá, porque no tenemos, no podríamos estar. Un líder, hermano, tiene que, como le dijeron, cuando es sometido bajo presión, tiene que soportar la presión. El otro día me dice una hermana que lamentablemente no está con nosotros. Entonces lideraba en un área y entonces llega y dice: quiero entregar el privilegio. Le digo: en primer lugar, yo no te lo di. Si yo te lo di, pues puedes entregar a mí. Pero si Dios te lo dio, ya se lo entregaste a Dios primero. Tenemos que entender esto. Pero lo otro dice: no, es que alguien me vino a hablar bien mal y el otro por el otro lado me dijeron cosas. Y entonces le dije yo: bueno, el líder tiene que aprender a soportar los golpes.
o no, el no a Jesús. ¿A quién buscaban para apedrearlo? A los líderes, porque a Jesús tenía un liderazgo y lo buscaban para apedrearlo. Entonces quiere decir que de alguna manera tenemos que entender y tener la madurez suficiente para soportar cualquier chisme, cualquier calumnia, porque si nos derretimos con eso, no hemos desarrollado un carácter de madurez, un carácter fiel. Les dije el otro día, no que en una ocasión alguien estuvo hablando un montón de cosas, ¿verdad? Y yo se lo dije y cuando mi esposa me lo cuenta dice, gloria a Dios, dije yo, gloria a Dios, vamos por buen camino. Es que si no hablan de nosotros hay que preocuparnos, porque de Jesús hablaron. ¿Sí me doy a entender? Si eres un verdadero líder, van a hablar de ti. Tienes que estar entonces preparado para recibir los golpes, las críticas que hacen de ti, que van a decir lo que no les agrada a ellos. Pero tú tienes que enfocarte en lo que le agrada a Dios, no a ellos. No tienes que agradar a la gente. Por supuesto, tenemos que tener un buen testimonio, pero no estamos para complacer los deseos de cada persona. Hay una persona que le gusta las alabanzas de esta manera y la otra, ¿y qué vamos a hacer? No, que a mí no me gusta esa música. Tenemos que tener ese, porque no estamos para, no, perdón hermano, si no es un decir, no es aquí, pero estoy diciendo, estoy dando un ejemplo. Entonces no podemos complacerle, ¿qué quiere que le cantemos? ¿Rancheras? ¿O quiere que le cantemos una, o le gusta la salsa? No se puede. Tenemos que estar dispuestos a soportar críticas, y una persona inmadura no las puede soportar, simple y sencillamente. Madurez es importante. Han habido problemas y quiero ver acá un problema que surgió que hasta el día de hoy está, ¿cómo le dijera? Podemos todavía verlo hasta el día de hoy por una decisión de una persona inmadura, de un líder inmaduro. Una mala decisión puede traer grandes consecuencias. Por eso es importante tomar buenas decisiones, y las buenas decisiones las puede tomar una persona madura. Alguien que está en un cargo, ¿verdad? Se necesita madurez. Y quiero poner este ejemplo en Primera de Reyes capítulo 12 versículo 1 hasta el 6. ¿Qué vamos a hacer? Dice que se ve mal, que doy la espalda, pero tenemos que leer, no funciona aquel. O funciona aquel, entonces no funciona este. Si funciona este, no funciona aquel. No se ponen de acuerdo. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Roboam era el hijo de Salomón. ¿Okay? Entonces, Saúl fue el primer rey de Israel y gobernó sobre todas las 12 tribus de Israel. De igual manera, entonces Dios llama a David y reina sobre las 12 tribus de Israel. Le entregan el reinado a Salomón y reina sobre las 12 tribus de Israel. Aquí le entregan el reinado a un muchacho, hijo de Salomón, Roboam. Era un muchacho, no era una persona madura. Y le entregan un gran reino de más de 200 millones de personas. Y no sabía cómo hacerlo. Entonces, de alguna manera era el indicado, el que le correspondía el reino, pero no tenía madurez. Entonces, miren lo que sucede. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón,
y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, hablaron a Roboam, este era el hijo de Salomón: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dureza de la servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Hasta ahí? Bueno, entonces, y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Al menos aquí hay un poco de sabiduría. Digo, no voy a dar una respuesta tan importante inmediatamente, y aquí debemos de aprender algo. Eso, al menos esto lo hizo correcto. Nunca demos respuestas a la ligera. Cosas muy importantes, tomemos el tiempo para meditar, orar sobre todo, pedir al Señor, pedir consejo. Hasta aquí Roboam lo había hecho bien. Entonces, ¿para qué necesitaba esos 3 días? Era un muchacho y no tenía la sabiduría que su padre Salomón tenía. Entonces actuó de esta manera sabiamente en pedir 3 días y vengan de regreso a mí. Y era para pedir consejo. Y como les digo, hasta acá estuvo bien. Y entonces el rey Roboam pidió consejo dice, de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Eran los ancianos. ¿Qué significa acá? Madurez. Gente madura. Gente que había estado con su padre. Sabía cómo funcionaba el reino. Por supuesto que le iban a dar un muy buen consejo. ¿Saben qué hizo Roboam por su inmadurez? Fue a llamar, entonces tiene el consejo de los ancianos acá, gente madura, y entonces va con los muchachos que había crecido y también le pide un consejo a ellos, y fue su desgracia. Desde ahí, por esa decisión, tú sabías que hoy en día hablamos del pueblo de Israel, pero ¿dónde está por ejemplo, dónde estará la tribu de Rubén? No está entre los que ustedes miran, los que miramos aquí en Monsi. Lo más probable es que eso es en la tribu de Judá y la media tribu que era de Benjamín, creo que fue la otra tribu. Solo 2 tribus se conservaron. Es más, los samaritanos eran una mezcla ya de judíos con gentiles, se mezclaron. 10 tribus están esparcidas en todo el mundo. Por eso el judío, yo le pregunté un día a un judío, dice, ¿dónde están las otras 10 tribus? Le llaman las 10 tribus perdidas de Israel. Lo interesante en esto, hermano, es que para los judíos se perdieron, para la humanidad se perdieron, para Dios no se han perdido. Increíble, increíble, porque los 144,000 sellados que aparecen en Apocalipsis son 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Benjamín, 12,000 de la tribu de Rubén. Ahí vuelven a aparecer. ¿De dónde cómo Dios no perdió su genética y están mezclados entre nosotros? De verdad. Pero miren cómo sucedió esto. Por una mala decisión en base a su inmadurez. Entonces, cuando lideramos, tomamos decisiones que afectan a otras personas. Por ejemplo, no estoy hablando solo de mí, estoy hablando de mí, o sea, yo también principalmente, pero también las ayudas, por eso se le llama ayudas para liderar. Entonces todo aquel que quiere servir a Dios, por eso dice, el que desee obispado, ser un líder, buena obra desea. Si es lo mejor servirle a Dios, pero también es necesario que el líder sea así, sea así, sea esto, sea el otro. Hay un requisitos. ¿Ya? Entonces, desarrollar un carácter, desarrollar madurez. ¿Cómo lo podemos mostrar?
Ayúdenme ustedes a descifrar a un niño. ¿Qué hace un niño? ¿Ah? Hace berrinches, ¿verdad? ¿O no? Entonces cuando uno se le da algo, ¡ay, ¿verdad? Eso es falta de madurez. Y, hermano, hay cristianos así, ¿o no? ¿No lo han visto ustedes? Inmadurez, pura niña. No dice Pablo, si ustedes andan hablando el uno del otro y hay chismes entre ustedes, no son niños todavía, es que los niños son los que hacen. Es así, son puras niñadas, entonces hay que darle lechita todavía. Eso es lo que un niño puede caminar solo. Hay que andarlo jalando, hermano. Por eso cuando conocemos al Señor y entonces aquella persona que Dios usó, las trae a la iglesia, la trae y de repente y se me olvidó y cuando acuerdas lo encuentras en casa. Ya comenzó a caminar solito. Pero si todavía lo tenemos que andar jalando y todo, está bien un tiempo, pero ya 20 años y andarlo jalando, ya no. Pero entendí algo ayer hablando con mi esposa, me está reprendiendo algo ahí, le digo, es que yo no estoy de acuerdo mucho en eso, pero está bien, porque hay otra parte que dice que también soportemos a los débiles, que le ayudemos, hay que entender el que es débil y todo esto, ¿va? Pero asumimos que el cristiano tiene que crecer, porque si quiere servirle a Dios, entonces anda buscando de alguna manera cierto liderazgo. Y para tener liderazgo tienes que tener madurez. Todo es por amor a tu servicio. ¿O no deseamos servirle a Dios? ¿Verdad que deseamos servirle a Dios? Entonces, aquí tomó, entonces cuando hay falta de madurez en todo, hermanos, no hay sabiduría. Se toman elecciones que después traen consecuencias. De un líder maduro lleva las cargas de otros, lleva las cargas de los demás, aprende a llevar las cargas de los demás. Pues si nosotros esperamos que, yo estoy esperando que alguien lleve mis cargas. Entonces, ¿cómo es eso? Soy un niño, ¿no? Entonces, un verdadero líder, una persona madura, lleva las cargas de los demás, aprende a llevar las cargas de los demás. Y tenemos que llevar las cargas de los demás. Cuando tengan un problema, orar por ellos, atenderlos, darles tiempo, oírlos. ¿Ya? Y todo va en niveles, yo sé, o sea, permítame también eso, o sea, yo sé que si hay un líder, de repente tiene una necesidad, también necesita atención y escucharlo, ¿vean? Pero el día de mañana está atendiendo él a otras personas. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, miren lo que dice en Números 14:12. Dice eso, y el versículo 13. Dice, aquí había una situación. Dios estaba molesto con el pueblo de Israel. Pero gracias a Dios que Dios había llamado a un líder con carácter. Sabía llevar las cargas de los demás. Entonces miren, y le dice, heriré y de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Miren la oferta que el Dios le hace a Moisés. Mira pues, déjame decírtelo un poquito aquí, déjame escribirte un poquito esto. Hablaban de apedrearlo. Es decir, imagínate que tú eres el líder de un grupo y están hablando de apedrear. Y de verdad, no, mi hermano, allá no eran chismes. Cuando hablaban de apedrear es que estaban hablando en serio, sí lo hacían. En esos tiempos sí lo hacían. Entonces estaban hablando de apedrear a Moisés, que querían apedrearlo y buscar otro líder. Lo estaban rechazando como líder. ¿Cómo se podría sentir Moisés? ¿Cómo te podrías sentir tú? ¿Cómo me podría sentir yo? Me están menospreciando, me están despreciando, me están diciendo que no quieren que yo sea ya más su líder, quieren buscarse a otro. Y entonces, y lo vamos a apedrear.
Y entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo me encargo de ellos. Lo que voy a hacer es que yo los voy a destruir a todos. Hazte un lado, yo los destruyo, y de ti te voy a poner un pueblo mejor que ellos y te voy a hacer grande a ti. Miren qué oferta. Cualquiera dijo, ay, si aquí ni tengo que hacer nada, Señor, muchas gracias. Tú sabes lo que vas a hacer, Señor, que todo sea tu voluntad. En un verdadero líder no hace eso. Miren lo que hizo Moisés. Pero Moisés, teniendo un carácter maduro, que sabía soportar las cargas y la presión de los demás y las críticas de los demás hacia él. Y aquí tenemos que aprender a recibir críticas. ¿Ya? ¿Cómo es posible? Dice, ustedes porque me tienen cariño, pero recibimos críticas. Y los pastores reciben críticas. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? Mira, y entonces, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán, dice, luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. No lo hagas, Señor, van a decir que entonces tú fracasaste. No defiende, y puso a defender a ese pueblo. ¿Ven lo que hace un verdadero líder? Defiende a la persona. Mira, no es que mira fulanito, no, yo la conozco. No creo que sea así. Ah, de verdad. Y nos hacemos partícipes de un chisme. No debemos defendernos unos a los otros. No permitir. No habla, cuando habla de la lengua, habla de un fuego. Gracias por ese amén. ¿Y cómo se expande el fuego? ¿Ah? Si encuentra más sustancia. Pero imagínense que se enciende un fuego aquí, pero alrededor es puro desierto. Ya no hay más leña, ya no hay más producto donde pueda expandirse. Ya no sigue creciendo el fuego. Lo que sucede es que, que fíjate que fulana, sí que y fíjate que y se va expandiendo el fuego. Él por medio de la lengua. Se ve fuerte, pero ahorita lo arreglamos, espérense. Es así. Entonces, ¿lo que debe hacer uno? Ahí sí, hermanos bomberos, hermano. Apagar el fuego. No, mira, no me suena bien para esa persona. Mejor no hablar, porque no tenemos ¿cómo se llama? Podemos tener la información incorrecta y esto y el otro. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque lo que estamos haciendo es cooperar. Entonces el líder no hace, un verdadero líder tiene que aprender a parar. Ser un buen bombero es un buen líder. Apagar el fuego del chisme. En la Biblia dice que las mujeres no sean chismosas. Eso dice Timoteo, ¿no? Pablo le está hablando a Timoteo. Y que las mujeres no sean chismosas. Porque Pablo no estuvo en estos tiempos. Hay hombres chismosos también. Así es, mujeres. Defiéndanse, hombre. Es un mal. Pero un líder sabe detener, sabe parar, sabe, no es partícipe, pero es porque hay madurez en esa persona. Tiene carácter. No se pone al tú y a tú con la persona. Imagínense a David. Hubiese terminado amargado si no hubiese tenido liderazgo y carácter y madurez. Cuando llega adelante, más de, ¿cuántas eran? Hoy se me olvidó, 600 personas, ¿cuántas? 400.
Allá habían mareros, allá había gente que hablaba mal del gobierno, que se había rebelado contra el gobierno, con tatuajes diciendo Mara Salvatrucha. Nah. Y entonces llega David ahí, un hombre con carácter, un líder, un verdadero líder que no se dejó influenciar por los demás. Si un verdadero líder, alguien que ha crecido, que tiene madurez, hermano, no se deja influenciar por los demás. No se deja llevar por la presión de grupo. Las modas, ¿qué creen que es eso? Falta de carácter. Es verdad. Si alguien saca algo y a ratito todos andan así. Pero falta de carácter, no hay identidad, entonces no tienen propósito, no hay, entonces, no hay liderazgo en ellos. O sea, o si lo hay, como lo están, no lo han sabido, ¿cómo se llama? Ejecutar o hacer por falta de madurez, que no hay un carácter. David tenía eso. Entonces debemos de tener carácter, tenemos de desarrollar un carácter fiel, un carácter, debemos desarrollar madurez entre nosotros para ser buenos líderes. Entonces miren lo que sucedió ahí. Entonces ahora dice Éxodo 18:13, dice esto, Éxodo 18:13 y 14. Aconteció que aquel día, dice, siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué no te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana? ¿Por qué lo haces? Entonces llegó el suegro de Moisés llegó a visitarlo y entonces le dice: ¿cómo estás? Y vio todo como Dios. Entonces Moisés le comienza a decir cómo Dios había sacado a ese pueblo de Egipto. Jetro se alegró y entonces gloria a Dios y contentos con todo eso. Ya cuando Jetro se va a la siguiente y se iba a ir, entonces observa que Moisés está desde la mañana hasta la tarde atendiendo al pueblo. Y qué locura la que estás haciendo, te vas a desgastar. Y entonces le da un consejo y le dice: no está bien lo que estás haciendo, llámate gente preparada y entonces pon a juzgar a ellos, levanta a una persona de cada tribu que juzgue cada tribu de alguna manera, y entonces tú te encárgate solo de las cosas más importantes. ¿A quiénes creen que iba a llamar Moisés? Gente madura. Tenía que llamar gente madura, porque para liderar, para poder aconsejar. Entonces es necesario que desarrollemos madurez en nuestra vida para poder hacer las cosas delante del Señor. Y el versículo 21 entonces dice esto, el 18:21. ¿O no lo pusieron? Ponme el otro, ¿qué tienes? Sí, ahí está. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones, ¿qué dice? De virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. O sea, le dijo cómo formar a un gobierno, pero iba a llamar gente madura, gente fiel, ancianos. Después, más adelante, se le llaman los ancianos de Israel. ¿Vea? Habla de madurez. Entonces debemos desarrollar nosotros madurez. Y debemos de someterlos a un proceso. Mira lo que dice este Salmo 78:70.
algo hermoso acá. Eligió a David su siervo, lo tomó de la majada de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos, con la integridad. ¿Cómo los pastoreó? Con buenas palabras. Era un elocuente de palabras, un buen político que lograba cautivar a la gente. De esa manera los pastoreó, con la integridad de su corazón. O sea, aquí podemos ver en realidad un líder desarrolla un carácter fiel y madurez, ¿no? Es necesario. Entonces él los pastoreó con la destreza de su corazón. Personas que son transparentes, no tienen tienen un corazón para ayudar a otras personas. Él los pastoreó con la destreza de su corazón, con la integridad que había en él. Entonces, todo esto tiene que ver con madurez, integridad. Hay personas que no le ayudan a otras, no, porque a saber qué quiere de mí. Y es aquella desconfianza, ¿no? Porque no han superado ciertas cosas. Pero cuando hay integridad de corazón, tú no has visto personas que miden a otras personas, pero en realidad el problema lo tienen ellos. Es verdad. Juzgan de acuerdo a su propia perspectiva. No confían en esa persona, tal vez porque él no confía en otras personas. O sea, juzga de acuerdo a cómo es esa persona. No ha desarrollado integridad en su corazón. Y dice aquí que las pastoreó con la integridad de su corazón. Hay personas que siempre andan viendo algo malo en las personas. ¿Por qué no nos fijamos y tenemos esa inocencia de estar viendo todo lo malo en las personas? Si seguimos viendo siempre lo malo en las personas, jamás seremos buenos líderes, porque jamás estaremos dispuestos a ayudarles. Pasemos por alto muchas cosas y enfoquémonos en aquellas cosas buenas que sí tienen. Pero siempre andamos viendo lo malo que tienen. A lo mejor, ¿para qué? Porque como anda en esto y en el otro, y comenzamos a juzgar a esa persona con una perspectiva errónea, equivocada. Porque no hay integridad en nuestro corazón. Pero cuando hay integridad en nuestro corazón, no tenemos perjuicio de las personas. No sé si me explico con esto. Porque el perjuicio que a veces hay que tenemos hacia otra persona, porque hay un problema en nosotros. Jesús dijo esto. Hipócrita, dice, quita primero la bigota que tienes en tu ojo, si es la que no te ve. Y entonces, como tienes una viga, al otro veces que tienes y le quieres quitar una motita que tiene en su ojo. Pero lo que no te deja ver bien es que tú tienes una viga. Quítate primero la viga de tu ojo. Entonces, la perspectiva de una persona así siempre va a ver mal a otra persona. Nunca va a ayudar a nadie. Porque su perspectiva es de acuerdo a cómo es esa persona. Si es una persona desconfiable, va a desconfiar de los demás. Nunca se va a dar en amor. No sé si me doy a entender. Es integridad. Era la integridad. Entonces él dice que los pastoreó, o sea, lideró con la integridad de su corazón. Pero para todo esto tuvo que haber una formación de madurez. Entonces, si deseamos de alguna manera servirle a Dios, debemos desarrollar un carácter fiel. Y Dios nos somete de alguna manera.
¿verdad? Entonces a David Dios lo puso a cuidar las ovejitas primero. Antes de darle un Lamborghini, primero le dio la bicicleta. Después una moto. Y poco a poco lo fue. No, pero queremos nosotros montarlo en el Lamborghini una vez más. Sí, o sea, él no. ¿De dónde llamó a Saúl? ¿Ah? Él andaba afanado buscando unas burras, ¿verdad? Pero afanado. Y cuando le dieron la noticia y lo ungieron, el tío le preguntó, ¿qué fue lo que te dijo el profeta? Como diciendo, no tengo que iría como rey. No, me habló de que la mula o sea, no fue su. ¿Qué es lo que tenía que decir? Tío, no lo vas a creer. Me dieron un privilegio en la iglesia de servir. Me dieron un privilegio. ¿Y cómo se llama ese privilegio? Se llama ujier. Miras qué privilegio me dieron. Emocionado, hermano. Yo he visto gente así, hermano. Y eso inspira de verdad. ¿Ya? Y entonces le dice, no, me habló de que las burras van a aparecer. Andaba afanado con su mundo y no le cautivó lo de Dios. Entonces fue llamado de ahí. Ahora, ¿de dónde fue llamado David? Dios lo sometió ahí detrás de las ovejas, preparándolo, hermano, preparándolo. Y entonces, cuando miraba, dice que un lobo quería llevarse una oveja, iba tras ella y ese está listo para cuidar a mi pueblo. Y después lo lleva y entonces lo pone. ¿Por qué no fracasó? Ahora viene la pregunta. ¿Por qué fracasó el reinado de Saúl y por qué no fracasó el reinado de David? Sencillo, falta de madurez. Nunca Saúl fue sometido a formar un carácter. David sí. David sí. ¿Por qué José llegó hasta donde tuvo a cumplir el propósito de Dios después de todo lo que le pasó? Porque en cada etapa Dios estaba formando un carácter. Y ahí lo iba formando. Entonces fue sometido, de alguna manera fue madurando. Al principio era un jovencito, si su problema fue que como joven inmaduro le fue a contar a los demás y los demás eran, entonces de alguna manera tuvieron envidia de él, porque era inmaduro, pero aprendió madurez. De tal manera que llegó a gobernar la nación más poderosa en ese tiempo. Estuvo al frente. Entonces, ¿por qué? Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Pero debemos de alguna manera adquirir madurez. Entonces los pastoreó con la destreza dice, con la integridad de su corazón y la destreza de su mano. Porque no se puede tener destreza en la mano si no hay integridad de corazón. Porque vamos a hacer las cosas con una motivación equivocada. De verdad. Que la motivación de tu servicio sea para agradar a Dios. Puedes tener destreza de tu mano, pero no hay integridad de corazón. Puede haber un problema. Podemos hacer las cosas correctas con una motivación equivocada. Y eso viene otro problema en nuestro servicio. ¿Sabías que hay cosas que se pueden hacer con buena intención, pero se hacen mal? Bueno, entonces, otra cosa, y ya vamos a ir terminando. En Éxodo, ponlo ahí, solo te voy a describir lo que ahí sucedió. 32, 1 y 2.
Aquí habla de cuando Moisés, te lo voy a escribir el pasaje para irte concluyendo ya. Miren la debilidad de un carácter o de un líder. Pero debemos de aprender madurez para ser líderes fuertes, inconmovibles, que podamos soportar cargas de los demás, que seamos fuertes. Porque aquí lo que sucedió es que Moisés le dice: Dios, sube al monte, quiero hablar contigo. Lo vamos a hacer, nos vamos a tomar un cafecito, pero ese cafecito tardó 40 días y 40 noches. Y Dios hablando con Moisés, Moisés hablando con Dios, y ahí dialogaban, se le mostraron cosas. Y entonces cuando el pueblo dijo: bueno, ¿y el líder que nos sacó de Egipto dónde está? No está, se fue, ya no sabe. Tal vez lo comieron los lobos, los leones, no sé, pero saber si va a aparecer. Bueno, no, eso fue lo que dijeron de José. Lo devoraron los lobos, llevaron las mantas. Saber qué pensaron ellos. Ese Moisés ya no regresa. Así es que ahora tú nos haces un Dios. Amén, dijo Aarón. No tenía carácter. Dejó que el pueblo eligiera. Por eso la iglesia, hermanos, y déjame decirle algo que debemos de entender. En la iglesia hay un gobierno. No somos democráticos, tampoco republicanos, ¿va? Pero no trabaja así. La Biblia no trabaja en base por eso aquí no hacemos cosas como: vamos a buscar a la hermanita para que haga, ¿cómo se llama? Necesitamos una líder de las damas. Y vamos a buscar a fulana y ahí hagan una votación. Hermanos, eso no funciona. Ahí el pueblo le elige. Ahí es lo que se hace: tú vas a servir, te vamos a ungir para que tú sirvas, y se acabó. Y los demás tienen que respetar. Porque es un gobierno. Es bíblico. Se hace de esta manera. Yo le dije el otro día: nunca la Daisy, le digo, nunca se te vaya a ocurrir: ¿y de qué color vamos a agarrar la blusa? No, olvídate. No, el color va a ser este y that's it. Y a mí no me gusta, a mí con mi textura de piel no va. Lo sentimos. Sométete a un gobierno. ¿Se oye fuerte? No se oye fuerte, no va. Tenemos que aprender a respetar autoridades, someternos bajo un gobierno. Es un gobierno. La iglesia es un gobierno. Hermanos, en el mundo espiritual, los demonios, dice la Biblia, se sujetan. ¿Y por qué no se deben sujetar los hermanos? Es que los hermanos son... Bueno, está bien, ya tengo la respuesta, no se preocupen. Nos cuesta. Porque de alguna manera es por voluntad. Los otros han sido sometidos, tienen que obedecer, obedecen. Se ha dado una orden, pero nos cuesta. Entonces, pero es un gobierno. Entonces acá, ¿cuál fue el error de Moisés? Un error, falta de liderazgo. Escuchar al pueblo. Aarón, perdón, gracias. El problema de Aarón fue escuchar al pueblo. No es un Dios, porque si no, ¿saben cuál fue el pensamiento de Aarón? Esto me lo dijo un pajarito. No, en serio, voy a describir de esta manera. Puede que me equivoque, pero ¿de qué estaban hablando? ¿De apedrear a Moisés en un momento? ¿Qué creían que pensó Aarón? Si a Moisés lo querían apedrear, no, a mí ni preguntemos. Digo, sí, ¿de qué color lo quieren? ¿De qué tamaño lo quieren? Al gusto del cliente, no se preocupen. Falta de liderazgo. ¿Y qué hizo? Hacer pecar al pueblo, porque cuando se escucha al pueblo se cometen pecados y errores. No se puede. Y entonces, ¿y por qué? Porque un líder que no tiene carácter, cuando es sometido a presión,
no soporta. No soporta la presión de los demás. Cuando vas a una fiesta, no, tómate un hombre. No, es no. Ya, ok. Muchas gracias, pero no, ya debes de entender que no. Se acabó. Falta de liderazgo, falta de carácter. Tú puedes compartir, pero debes de no rompas principios. Entonces sucedió con Aarón, no estaba listo para estar sometido bajo presión. Los jóvenes hebreos, que no eran en realidad Sadrach, Mesach y Abednego, se nos quedaron esos nombres, ¿va? Pero verdaderos nombres de ellos no eran esos, ¿ah? Pero digamos Sadrach, Mesach y Abednego, una presión. Si no adoran ahora cuando canten, entonces los vamos a meter al horno de fuego. Tranquilos, somos gente madura. Aquí no estamos negociando nada. Le dijeron, tú puedes hacer lo que tú quieres. Ya la decisión ha sido determinada y nosotros no nos vamos a postrar delante de esos dioses. Así que si el fuego está para nosotros, dale, no hay problema. Ya estamos listos. Carácter, hermano. Un carácter fiel, un carácter desarrollado, madurez, listos, líderes, hermano, que no estaban dispuestos a comprometer sus principios por la presión. Entonces, un líder sabe lo que elige. No es cola, es cabeza. La cola la dan de llevar para todos lados, hermano. Sí, igual a los perritos. Y así hay gente, ¿no?, que para todos lados, para donde la gente decida, para donde da Vicente, donde va toda la gente. No tiene que haber carácter en nosotros. ¿Ya? Debemos desarrollar ese carácter fiel. Amén. Así que voy a terminar antes de que se me duerman. Así es que nos ponemos de pie y vamos a orar. Pero yo sé que tú deseas servirle a Dios. Y si deseas, el Señor te va a someter a un trato de que adquieras madurez. Porque es necesario, hermano. Un líder con carácter es una bendición. No llegó y llega a cambiar las cosas y trae bendición. ¿O no llegó David a bendecir a ese montón de gente? ¿Ustedes creen que de verdad no los bendijo al final? Tal vez les habló cosas que no les gustaban. Mira, no hablen así del gobierno. Yo no hablo mal del gobierno. Él no hablaba mal de Saúl. ¿Se recuerdan? No hablen mal del rey, tranquilos. Miren, esto y esto, y comenzó a enseñarles. Tal vez al principio no les gustó. Pero ¿quiénes fueron esa gente después? Gente transformada, bendecida por alguien que tenía carácter. Así es que oramos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Yo sé que lo que he hablado hoy, Señor, muchos de mis hermanos, yo sé que tienen esa gracia, ese carácter. Y Señor, que tú has desarrollado gente fiel, gente madura en la fe, Señor, que no espera de alguna manera que se le halague una cosa. Ellos saben a quién le están sirviendo, saben que la recompensa vendrá algún día, sirven con amor. No importa que no les recompense uno hoy, pero ellos saben, entienden, Señor, que la recompensa vendrá un día de parte tuya. Te doy gracias por cada uno de ellos. Su servicio lo hacen con amor, con dedicación, Señor. En el nombre de Jesús pido por cada uno de ellos.